presentamos primero, ¿te parece? Claro para que nos conozcan. Bueno, vos. Las damas primero, pero adelante. Mi nombre es Damián Facchini, soy licenciado en Relaciones Públicas y estoy especializado en este momento en todo lo que es áreas blandas, liderazgo, programación neurolingüística, inteligencia emocional, mindfulness, y trabajo desde ahí aportando para lo que son las áreas de atención al cliente, los sistemas de gestión de calidad, justamente en ese tipo de módulos, desde la auditoría, desde la consultoría y la capacitación. Qué lindo. Bueno, ahora me toca a mí entonces. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Nadia Yagüe, yo soy abogada, soy coach organizacional, también tengo formación en mindfulness, mira. Y me dedico a acompañar empresas en mejora continua, a formar auditores, y tengo unos cuantos años de experiencia corporativa, y ahora me estoy dedicando a acompañar empresas en todos estos temas también, sistemas de gestión, mejoras de procesos y bueno, también todo lo que tiene que ver con implementación de sistemas. Tal cual. Así que bueno, acá estamos tratando de empezar a entender un poco qué es esto de las habilidades blandas y no sé si blandas, ¿no? Como decíamos ya, no son más blandas. Sí, a veces me parece que como habilidad blanda, más que entender qué es la habilidad blanda, es cómo logramos que lo comprenda el que está del otro lado, ¿no? Ya sea como persona de una organización o que represente una organización, vos que les haces coach, o en su efecto alumnos, ¿no? y educandos que llegan a nuestras aulas, y a veces qué difícil que es transferir este tipo de información para gente que viene como de espacios más hard, ¿no? Más técnicos, ingenieros, ¿no? Hasta mismo incluso contadores, abogados y todo como es complejo el pensamiento lateral, hacer una ruptura, ¿no? en esos paradigmas y en esos modelos mentales. Sí, y aparte, fíjate que con todo esto de la transformación digital, todo lo que tiene que ver con la implementación de inteligencia artificial, pareciera en algún momento que las organizaciones van exclusivamente a lo duro, para poner un ejemplo, ¿no? A las habilidades técnicas concretas, a las capacidades duras. Y la verdad que a veces eso no es suficiente. Dicen algunos estudios por ahí que el 80% de los logros profesionales van por el lado de las habilidades sociales, de la comunicación, etcétera, y nada más que el 20% desde el lado de lo técnico. Pero muchas veces no se termina de entender eso. Sí, aparte pensá que como seres sociales y de comunicación que somos, muchos de los logros y los objetivos eminentemente resultadistas que pretenden con toda la lógica del mundo, ¿no? Como es la productividad, el ROI y demás, las organizaciones, aún así, coincido plenamente contigo, cómo les cuesta implementar una modalidad de ese estilo, porque es como que uno se da cuenta que a todo que sí, y hacen un test y hacen un ejercicio y están de acuerdo y evidencian y demás, más cuando llega el momento de llevarlo y ponerlo a la práctica o de trasladarlo a otros empleados, subordinados, facilitadores y colaboradores del equipo, no lo trasladan y vuelven nuevamente al enfoque tradicional. El círculo virtuoso no, círculo vicioso en este Totalmente. caso, ¿no? Y sí, mirá que ¿cuánto hace ya que venimos hablando de inteligencia emocional en el trabajo, con Goleman, sus libros, sus teorías, y todavía seguimos? Esto fue en el 90 y pico que Exacto. salió los primeros libros y los primeros estudios. Hace bastante ya. Ya es bastante tiempo, sí, obviamente. Ahora, fíjate que sigue estando no en la misma situación, obviamente empieza a cambiar. Creo que un poquito todo esto que decíamos de todo lo que es digitalización, inteligencia artificial, quizá empieza a hacer que se vea un poquito más. ¿Por qué lo digo? Porque digamos, las personas empiezan a ver que todo lo que hacían muy operativo lo puede hacer una inteligencia artificial de una manera más certera y más veloz. Entonces empiezan estas cuestiones de ¿y yo qué hago ahora? Si esta inteligencia lo va a hacer más rápido que yo. Exacto. ¿En qué me destaco? Sí, partamos de la base de que la inteligencia artificial, a medida que avanza,
ya plantea de hecho un modelo, como se denomina, conversacional. Exacto, ¿no? exacto. Y por lo tanto uno se da cuenta que ya no es un prompt o un guión lo que la persona pide, sino un diálogo y un discurso y una construcción y una redacción que, si no está acostumbrado o no viene con justamente esta práctica, ¿no? Y este know-how, esta expertise, palabras que hemos usado tantas veces, sí. Después hasta le cuesta comulgar con una inteligencia artificial que lo salvó ayer de repente en un proceso, ¿no? En el desarrollo más cuando llega el momento de ir hacia lares un poco más complejos, no le resulta. No, tal cual. Y necesitan pensar cómo agregan valor, necesitan pensar más allá de todo esto que le aporta, cómo pueden agregar valor ellos mismos a esas organizaciones, ¿no? Entonces decís, bueno, a ver, empiezan a darse cuenta que tienen que cambiar alguna cosa, que tienen que enfocarse hacia otros lugares o hacia otras competencias y capacidades. Y ahí creo que empieza a jugar todo esto que venimos hablando, ¿no? Vamos a tener que hacer otra cosa para sobrevivir profesionalmente, para decirlo de alguna manera. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pensemos en qué nos distingue de las máquinas. Cada vez son, como vos decís, es más difícil, pero hay cosas que son netamente de las personas. Está bien, uno interactúa y uno conversa con una inteligencia artificial, pero la empatía, el escuchar activamente al otro, el entender al otro, son cosas que todavía son muy nuestras, la adaptabilidad, la colaboración también, ¿no? Sí, aparte pensemos que de repente uno puede tabular por sistemas de gestión, a través de encuestas, etcétera, etcétera, un montón de valores y un montón de ratios y obtener parámetros y demás, pero ¿cuánto cuesta medir una sonrisa? Exacto. ¿Cuánto cuesta medir efectivamente la empatía, el buen humor, las variables actitudinales respecto a las aptitudinales? Fíjate vos que siguen las empresas contratando en sus áreas de reclutamiento y de recursos humanos, desde una batería de test donde si dibujamos el muñequito abajo de la lluvia con paraguas o no, y si el árbol tiene raíces o tiene frutos, y más de una vez uno se pregunta, ¿llegaron a evaluar si la persona tiene ganas, está dispuesta al esfuerzo, a colaborar desde la perseverancia e ir por otros lugares, o se quedaron eminentemente con que en el momento de la firma que hizo, la firma no era la de un dictador, sino la firma de una persona común y corriente, ¿no? Que eso no lo podés validar de otra manera, salvo gracias a esta maravilla del diálogo, que me parece que se va perdiendo, también en un mundo de mucho auricular Bluetooth, de gente que, ¿no?, se levanta, sale a la mañana con los auriculares mirando para abajo, sigue así por ahí todo el día de su trabajo, incluso a la hora del almuerzo, llega a la casa con ese auricular y a veces me pregunto si acaso no cena y se va a dormir con esos auriculares puestos, ¿no? O sea, no. Buena pregunta. Sí, eso es muy característico de las últimas generaciones, ¿no? También, más que de los viejos, entre comillas, ¿no? Los baby boomers o la generación X, sí, o los millennials como nosotros, ¿no? Exacto. Sí. O la generación Z, digamos. Todas estas últimas generaciones son muy tecnológicas, pero por otro lado buscan algo distinto también. Fíjate que creo que los millennials son los que más, la fuerza laboral más grande hoy en día, creo que por ahí son los que están más, es la fuerza donde hay más gente trabajando. Pero vos fíjate que si nosotros como líderes empezamos a darnos cuenta qué necesitan ellos, probablemente podamos empezar a lograr un cambio interesante. ¿Por qué lo digo? Ellos que buscan reconocimiento, buscan desarrollo, buscan que se los valore, los más jóvenes todavía, los Z, todavía buscan, digamos, un tipo de exposición social donde hacia allí también obtengan reconocimiento. Quizá
el liderazgo tiene que empezar a mirar todo esto para ver dónde empieza a encajar, a compaginar, a lograr que se trabaje en conjunto, primero para no perderlos. Y segundo, utilizando todo esto de las habilidades de las personas, las habilidades humanas, uno por ahí empieza a tener la capacidad de retenerlos mejor, ¿no? Sí, creo que también existe un liderazgo, como vos muy bien planteás, que aprende, que debiera aprender, o sea que durante muchos años, incluso con las políticas y las ideas estratégicas del liderazgo transformacional y demás, ha estado como muy verticalista, si lo querés, en algunos aspectos, y hoy de golpe un millennial, un centennial viene con sustentabilidad, con sostenibilidad, con criterios de lo social y de la responsabilidad social empresaria, con intenciones de reconocimiento de variables aspiracionales, en algunos casos en exceso, porque recién ingresa y pide vacaciones, ¿no? Recién ingresa y te cambia el horario de trabajo, pero superado, me parece, esta barrera del sonido, del dolor, este umbral de estrés y negativo, creo que hay mucho para un líder de otra generación de aprendizaje y de diálogo en conjunto, porque la información y los inputs que le puede dar este centennial o este millennial le puede replantear incluso el modelo de liderazgo con otras generaciones que, al igual que él, están fuera de este foco, ¿no? Sí. Sí, creo que el desafío es integrar todo esto, ¿no? El desafío es decir, bueno, a ver, hoy hay 4 generaciones todavía trabajando al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de uno? ¿Cuáles son las necesidades del otro? Y también, ¿cuál es el punto de equilibrio? Porque tengo que tenerlos en cuenta todos, cada uno tiene lo suyo, o sea, cada uno tiene lo bueno. Seguramente el X tiene una importante experiencia que la puede compartir. Probablemente las generaciones más nuevas dicen, che, mirá, estoy subiendo a las redes internas, imagínate las redes de compañía, qué bien que me fue con esto o algo, quieren reconocimiento y alguien un poco más grande se siente incómodo por estas cosas. Bueno, entonces el liderazgo lo que tiene que empezar a trabajar un poco es en ver cómo integrar y cómo trabajar con todos ellos a la vez para que empiecen a entenderse y para que empiecen a complementar lo bueno de cada uno. Sí, creo que es una matriz donde las distintas partes hacen un todo. Julio Cortázar decía, no dejo de asombrarme de mi capacidad de asombro. Exacto. Y me parece que el líder tiene que trabajar desde un criterio de frescura, de absorción, insisto, hasta de lo negativo, para ver qué es lo que está pasando con eso negativo y hasta qué punto lo negativo no se está replicando también en las otras generaciones, solo que la X y la Z o millennials y centennials lo proyectan desde un extrovertismo absoluto. Y en parte también esto que hemos charlado lo lleva a un plano mucho más concreto, ¿no? Mozos de un restaurante, capacitación, entrenamiento para mozos. El mozo ya es mozo, o sea, en tal caso al mozo, más que un entrenamiento para mozo donde ya sabe manejar su bandeja o lo que fuere, dale oratoria, dale atención al cliente, dale mindfulness, dale inteligencia emocional, rodealo, cobijalo con un montón de herramientas y elementos que hasta le permitan darse cuenta que esa bandeja se puede seguir llevando de la misma manera, pero con un cómo distinto, aunque sea interno, y que ese cliente también cambió, y explicarle que no va a servirle al mismo de siempre porque es como él y que por lo tanto tiene otras búsquedas, ¿no? Entonces me parece que también la formación y el liderazgo sigue, como vos decías al principio, una línea muy tradicional, que hay que romper primero esa línea desde el mismo líder, ¿no? Para que en consecuencia después sea más fácil que las personas que son lideradas incluso no lo reciban de esa manera. O sea, no es una orden, no es un lineamiento, en tal caso es una bajada y se lidera y se trabaja a la par y no se nota, no se percibe como orden. No, tal cual. Creo que el liderazgo tiene que empezar a ver todo esto, ¿no? Ya he empezado a verlo, como lo venimos diciendo. Me parece que hay algunas
características que tienen que empezar a resaltar y a practicar por ahí, que son estas que hablábamos. Escuchar, aprender a conversar, aprender a fomentar que el error no es un castigo, que es una forma también de aprendizaje. También todo lo que tiene que ver con ser más humanos, en el sentido de ser vulnerables, porque a veces parece que hablar de vulnerabilidad en el liderazgo significa que el líder no tiene la capacidad de estar donde está. Y al contrario, no, es la capacidad de decir, no sé, no conozco, no entiendo, vos que estás trabajando conmigo, explícame, contame, haceme ser mejor líder a mí también. Entonces aparte, eso es buenísimo. Convengamos que con la especificidad de las tareas que hoy por hoy se dan y el know-how que necesita cada persona para desempeñarla con éxito y demás, vos no podés hablar de un micromanagement porque la persona tendría que ser una especie de pulpo, Albert Einstein y 20 genios, ¿no? Entonces es una mirada macro, charlo con vos, ¿cómo es esto? ¡Apa! ¡Qué tema! ¿No? ¿Cómo es esto? ¿Qué tema? Un grado y un baño de humildad que hace posible que después ese liderazgo sea más dialogado, más comprensible, que el error, una instancia también de aprendizaje. Y yo sumo algo en liderazgo y en las personas que son lideradas que me parece que está perdido, a lo cual no se le presta tanta atención, que es también un enfoque lúdico y de juego. O sea, jugamos poco. Es verdad. Jugamos es verdad, poco. Sí. Fíjate vos que cuán poco hay de brainstorming, cuán poco hay de Eduard de Bono y sus 7 sombreros, cuán poco hay de cola de pescado, cuán poco hay de un metegol, ¿no? Y de un casco de realidad virtual y de una montaña rusa y de comer chocolate, que me parece que son elementos que generan en las personas una novedad y una, ya que hablábamos de los auriculares, ¿no? Una sensibilidad que tiene que estar a flor de piel y que de hecho los terapeutas, fíjate vos, que marcan mucho esta idea de notar, ¿no? O sea, y resonar y estar atento a qué es lo que pasa alrededor, y cuando uno empieza a tener toda esa información, ok, ¿ahora qué es lo que hago? Me parece que como una caja de Pandora, metés, al revés, ¿no? Metés, y de golpe, gracias a esa información, que construyo. Sí, totalmente. Me parece muy, muy interesante ese punto de vista. Y yo siempre digo otra cosa, además de esto que suma, ¿no? La burocracia, la rigidez no facilita la gestión. Entonces, el hecho de ser un buen profesional, un buen líder, no va en contra de tener buen humor, tener buena predisposición y hasta esto que vos decís, jugar un poco más. Falta eso a veces, ese acartonamiento hace que el líder se vea como una persona que no escucha, que es rígida, que no permite al otro llegar y no lo acompaña tampoco, porque también lo tiene que acompañar en ese crecimiento. Y ver al otro como una persona, que eso es lo que también a veces falta. No es simplemente alguien que hace el trabajo que necesita, es una persona, es integral, y eso creo que es lo que las nuevas generaciones buscan. Mírenme como persona, no me miren solamente como quien hace tal tarea o tal otra tarea. Ahí también viene un poco esto de la mentalidad de crecimiento, de Dweck y todo esto, ¿no? Miremos un poco más a las personas en su integralidad, démosle la posibilidad de ser personas, de tener desafíos, de dejarlos que crezcan, de crecer nosotros también como líderes, haciendo crecer al otro. Y qué desafío también romper con esta idea de, bueno, no sos un engranaje de una maquinaria, no sos no un fusible, sino una parte orgánica, viva, vital de la organización, pero al mismo tiempo no perder la autoridad, porque hoy tenés un grupo al cual vos estás liderando y abrís y en un momento cruzas una delgada línea roja y ya no hay punto de retorno. Ah, claro. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos también radica en que ese líder pueda marcar hasta dónde. Yo creo que el capitán de un barco
sale, tiene el norte y tiene el puerto, los marineros reman o hacen sus tareas, ¿no? Sí. Y cuando las cosas se complican, el capitán no dice ¿para dónde vamos?, ¿no? O sea, él está frente al timón. Totalmente. Y creo que desde el liderazgo es un gran desafío también que cada marinero sea particular, sea distinto, sea un individuo al cual se le haya prestado atención, uno diga, uy, yo te veo mejor adelante que atrás, por la fuerza que tenés, es una cuestión de equilibrio y demás. Lo único, amigos, cuando zarpamos y viene la tormenta, déjenme que por algo estamos del otro lado, ¿no? Exacto. Que se lo gane. Exacto. Claro, claro. Pero ese es el gran secreto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el líder se tiene que mostrar en el momento que se tiene que mostrar como tal y tiene que haber logrado esa confianza del resto del grupo para que cuando venga la tormenta todos lo miren y digan, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Pero es todo parte de un mismo engranaje. La verdad que es una de las cosas que creo que más van a ayudar a que las organizaciones se actualicen, crezcan, tengan un propósito. O sea, lograr eso del propósito de cada grupo, que el líder lo pueda comprar y vender hacia adentro. Y una confianza que también, si la tiene el líder, el grupo la ve, la traslada por contagio, claro, ¿no? Por claro, spread al grupo, porque ahí donde me parece que también uno puede hacer, sí, un microliderazgo, porque vos tenés 4 personas, hay un inconveniente en algunos de los individuos, y si esos individuos aprenden a autoliderarse, en la comunicación con los otros 3 compañeros, vos estás liderando sin quizás hasta enterarte de qué fue lo que sucedió y avanza el grupo como corresponde, ¿no? Porque vos les estás trasladando la confianza del aprendizaje en el error o a partir del error, ayúdate con tu compañero que es una parte del rompecabezas, una pieza esencial al igual que vos. Totalmente. Y no una competencia, que también creo que durante muchos años el liderazgo ha generado esto, ¿no? Preferidos, ¿viste? Como hijos y nietos preferidos. Sí, más que líder jefe. Sí. Era el jefe, el que ostentaba el poder y decía, hacemos esto, no hacemos esto, esto te lo doy a vos, esto te lo doy a vos. Vos te portaste mejor, así que vas a tener esta recompensa. Hoy en realidad uno busca otros ambientes, uno trata de buscar esto que vos decís, la colaboración, el trabajo entre todos, que cada uno aporte lo que pueda aportar, pero dentro de un ámbito de confianza, de trabajo conjunto, no de yo hago una parte, vos haces la otra, no, vamos, pensemos cómo integramos todo lo que hacemos. La verdad que es un camino complejo, sabemos que de acá 5 o 6 años, que antes parecían tiempos largos, hoy no existe. No, son meses. Son meses nada más. Gran parte de la fuerza laboral no va a tener trabajo. Y otra gran parte va a tener que reentrenarse, un 60% por lo menos va a tener que reentrenarse para poder hacer otras cosas. Entonces todo esto sumado a un liderazgo que pueda colaborar, que pueda lograr que la gente se reacomode, se reentrene y que le genere capacidad de aprender cosas nuevas, es crítico, porque las organizaciones están en un punto de quiebre en este momento. Entonces es necesario varias cosas, ¿no? Las generaciones que conviven, que sigan conviviendo y agreguen valor en esa convivencia. El liderazgo que se acomode, que se ayorne a esta necesidad de ser más humanos, de tener empatía, de tener a la persona en el centro y la formación o el desarrollo en todas estas nuevas habilidades. Sí, y hay temas de reinvención, ¿no? Exacto, o sea, de reinvención que si no las tiene el líder va a tener que aceptar que sí las tiene el recurso humano que se está sumando o que se ha sumado y vuelta. Trae esa persona, a propósito de ya tenerlo dentro del grupo, ciertos inputs, tómalo porque vale oro y porque realmente a raíz de eso se pueden construir otras cosas. Creo que como líder uno ve la foto, el final del camino, y más de uno me parece que hasta tiene un gesto algo egoísta, que es guardarse esa foto en lugar de a modo de plan de carrera, transferírsela al recurso humano, decirle, mirá que yo creo que podés llegar ahí haciendo micro, corto, mediano, largo plazo, este es tu plan, y cómo, si uno logra eso,
los otros 3, 4 o 5 que estás liderando dicen, ojo, porque este líder marca camino. Exacto. Y si lo seguís, llegás, ¿no? Y no es por la foto de él, es la foto que vio que le corresponde a cada una de las personas que él está liderando. Totalmente, totalmente. Qué cambio, ¿no? Desde la época en que nosotros empezamos a trabajar, que nos metimos en este mercado laboral y ahora, ¿no? ¿Cuánto cambio que hay? Tienen que estar dejando de estar los jefes, tienen que haber muchos más líderes, menos jefes. La verdad que es todo un movimiento, un quiebre importante. Pero aparte, ¿no? Que si ya de por sí pensá que con ciertos líderes muy democráticos, muy abiertos, que practican la escucha activa, la empatía, etcétera, etcétera, un millennial, un centennial, o quien ha tomado del millennial y del centennial como la parte más caprichosa, se les complica, qué difícil es si esta persona sigue por una línea de jefatura y de gerenciamiento obligado. O sea, directamente el motín y el boicot está garantizado, y ahí es donde uno empieza a ver que las personas, bueno, hay rotación, hay caída del empleado, hay abandono, y hay hasta una jugada en contra, tal vez de una movida que está planteada desde gerencia. Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos también del líder, que es más jefe que líder, cuando tenga que responder, porque hay 4, 5, 10, 15, 100 personas que no, literalmente no te dan bolilla a nada de lo que estás planteando. Y la respuesta debiera ser, porque mi bajada en ningún momento estuvo practicada a raíz de lo que escuché y construida en consecuencia. Exacto. Mira, si querés, podemos ser un poco más técnicos y hablamos de los sistemas de gestión. Cuando pasan estas cosas tenemos que empezar a analizar los por qué y llegar hasta esas conclusiones que son las reales, que son las causas por las cuales pasan estas cosas, ¿no? Así que, o sea, todo tiene que ver con todo. Como conversamos también en alguna oportunidad, las normas también van hacia otro tipo de liderazgo, mucho más centrado en las personas, mucho más profundo, no solamente centrado en lograr objetivos cuantificables, sino que están como mucho más encaminadas a que el liderazgo guíe a la organización. Más en lo cualitativo. Exacto, ¿no? Le están dando mucha más importancia a todo lo que es cultural, cómo se llevan adelante estos procesos, con lo cual creo que estamos, como decíamos, en un punto muy importante en el cual la organización, más allá de que lo quiera internamente o de que tenga líderes y personas que lo vean, van a tener que ir hacia este camino porque se los pide el contexto, porque se los pide el entorno, el mercado y la necesidad de continuidad de negocios, de seguir en el... Sí, donde un criterio de misión, visión, valores, cultura, clima laboral, de lo cual se ha hablado durante tantos años, el mismo Taylor, ¿no? Fayol, Weber, etcétera. Vos hoy empezás a evaluar a la cultura como el carácter de una persona, ¿no? Como el carácter de una organización. Y los otros días leía algo que era muy interesante, donde lo que se planteaba es, uno como líder puede planificar y tener una excelente estrategia, pero si vas en contra de la cultura de la organización, no hay forma de bajar ni la estrategia ni la planificación, porque son los mismos receptores los que culturalmente no van a aceptar esa planificación y esa estrategia. Ya lo decía Drucker. La cultura se come a la estrategia en el desayuno, no hay vuelta. Lo dijo hace muchas décadas y sigue vigente, así que... Bueno, qué desafío el futuro, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo lideramos, ¿no? Pensate líder, yo me pienso líder también, digo, ¿qué hago con un grupo? ¿Qué nuevo, qué novedad, qué aporte, cómo puedo influir, ¿no? Y modificar al que está del otro lado, o vuelta, que me dejarme, que me modifique para a raíz de eso construir entre los dos, ¿no? Y que deje de ser una bajada para volverse un diálogo de tipo más constructivista. Exacto, que conductista. Exacto. Que durante tanto tiempo estuvo en nuestras organizaciones. Sí, yo creo que hay algunas
cuestiones o algunas capacidades, competencias, habilidades que deberían desarrollar tanto líderes como equipos, que tienen que ver con la empatía seguramente, que realmente es algo que nos va a servir a todos, tanto dentro del ámbito laboral como fuera del ámbito laboral, la capacidad de tener conversaciones que agreguen valor, que ayuden a que nos entendamos y que busquemos un propósito común. El propósito es otra de las cosas que necesariamente tiene que estar. Y esto del aprendizaje, me parece que esto del aprendizaje del error, no el error como castigo, sino el error como puntapié para crecer, me parece que son habilidades que todos los líderes y todos los equipos que trabajan hoy colaborativamente deberían entrenar y desarrollar, ¿no? Sí, creo que también hay que luchar, ¿no?, muchísimo con este tema de ingresar en una suerte como de filosofía constante, que uno quiere bajar como líder y del otro lado dicen, uy, otra vez, no vamos a hablar de esto, porque vos fíjate que hoy la gente habla de estadio de confort, de procrastinación, ¿no? Habla de empatía, habla de escucha activa en la parada del colectivo. Después cuando le preguntás, ¿sos empático? Sí. ¿Cómo sos empático? Me pongo en el lugar del otro. ¿Y cómo te pones en el lugar del otro? Poniéndome en el lugar del otro, contesta. O sea, es el juego de la buena pipa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto verdaderamente de lo que baja un líder lo está diciendo de memoria y porque lo absorbió de un curso, ¿viste? O lo leyó ayer, insisto, en la parada del colectivo y le quedó la frase y se lo llevó y dijo, bueno, yo hoy con esto anoto un punto frente al grupo? ¿Cuánto el grupo también se da cuenta de la verosimilitud y del poder de eso que le están diciendo? ¿Y sabes qué? ¿Hasta qué punto eso después en el tiempo se puede tangibilizar en resultados? Porque nosotros que estamos con sistemas de gestión, con procesos y demás, vemos los resultados de esos modelos de gestión. ¿Cómo ves el resultado? O sea, cómo uno logra, ¿no?, tabular, cómo uno logra ahí sí volver más cuantitativo lo cualitativo. Es un gran desafío, eso es un gran desafío, pero creo que se logra ver con el tiempo. No es algo como vos decís, si yo lo leo en la parada del colectivo, voy y les digo, chicos, cuéntenme cómo están hoy, es fantástico, pero si mañana no vuelvo a preguntarles cómo están hoy, exacto, y no recuerdo qué me dijeron ayer para preguntarles cómo sigue, nada, estoy yendo para atrás, estoy yendo hacia el -10. Creo que eso se ve con el tiempo en la consolidación de los equipos, en los resultados que logran esos equipos a nivel de objetivos estratégicos de su sector o de la compañía. Se empieza a ver en los resultados, que finalmente es lo que hace que el negocio continúe, ¿no es cierto? Pero me parece que se empieza a ver en la retención del talento, en que la gente no se quiera ir. En la no rotación, claro. No se quiera, a veces hasta cambiar de sector. O, por ejemplo, a veces que vayan a un líder y digan, escúchame, cuando tengas un espacio para una persona más, acordate de mí. Entonces, eso alimenta tanto a las personas que quieren aprender de ese líder, como al mismo líder para decir, estoy en el buen camino. Seguro. En los KPIs, de los cuales nosotros tanto hablamos, o indicadores de gestión, que es interesante poder empezar a construir incluso con el mismo equipo y que te dé un resultado claro, concreto, sencillo, ahí sí, duro, a partir del cual poder crecer, ¿no? Entonces, hago cualitativo, lo puedo cuantificar, porque también otro desafío, convengamos, es yo líder, hablo a gerencia, ¿no?, o a cúpula directiva, y me van a decir, bueno, ¿y qué tal tu práctica de escucha activa, de empatía, de hacerlos jugar al Shenga? ¿Qué logramos con todo esto, no? Y hay que cuantificar. Sin duda. Hay que llevar el dato, hay que llevar la información. Pero cuando uno va y dice, sí, mira, a ver, ¿sabes qué? Tenía que conseguir un tanto % de mejora en mi performance, en mis resultados, en mi bottom line, y no te conseguí eso, te conseguí 3 puntos más, porque la gente realmente lo tomó como propio. Bueno, estamos en una situación en la cual decimos, todo esto que estamos haciendo sirve. Y es ida y vuelta. Entonces, si a este grupo que trabaja de esta manera le está sirviendo esto,
hagamos algo que valga la pena, que es, tenemos buenas prácticas, las replicaremos en otros lugares de la organización y veremos cómo hacemos para que todo esto sea parte finalmente de la cultura, ¿no? Sí, tal vez volvemos a esto del líder liderado, donde uno dice quién te lidera, porque de repente un líder tiene las mejores intenciones, que son las que estamos planteando, las mejores herramientas, o entiende los desafíos que se vienen y los caminos y las estrategias para alcanzarlos como resultado, pero quien lo está liderando está parado en el cuánto, sí, y cómo le complica eso, ¿no?, a la bajada luego, por ahí a las personas con las que ayer estuvo haciendo una lluvia de ideas para llegar a una solución, ¿no?, a una detección determinada. Entonces creo que también, porque estuvimos, no digo crueles, pero como muy directos con el millennial, con el centennial, con el empleado, con los marineros, ¿no? Pero resulta que el capitán tiene además el dueño del astillero, ¿no?, o Isabel la Católica, que le está diciendo, no, el norte te lo acabo de cambiar. Y como le digo yo al marinero con el que estuvimos construyendo ese norte, que acaban de cambiar de arriba, ¿no? Bueno, pero ahí está la confianza de ese marinero en el capitán, que si le dice, mirá, hay que cambiar el norte, y ese liderazgo le dice, vamos a cambiarlo juntos, puede funcionar. El diálogo, ¿no? Absolutamente. El diálogo, la confianza, la vulnerabilidad, porque ahí está la vulnerabilidad también. Mirá, íbamos a ir para el norte, pero ¿sabés qué? Mirá, el del astillero tiene otro contrato, vamos a ir para el oeste. Pero confía en mí que llegamos al oeste. Entonces vamos a trabajar juntos y vamos a marcar la ruta juntos. Y eso es ser vulnerable también, y eso hace que te sigan creyendo. Sí, y yo empezaría también a pensar en que frases como trabajo en equipo, ponete la camiseta, juntos somos más y todo, hay que empezar a reescribirlas, redactarlas, decirlas de otra manera, preguntarle al grupo cómo dirían ustedes trabajo en equipo, porque empieza a agotar cierta jerga, ¿no?, y cierto vocabulario que suena bárbaro para una publicidad de gaseosa, pero que después cuando tenés que llevarla a cabo en un organismo, en una institución, en una empresa, la misma persona dice otra vez, ¿no?, este tema, otra vez vamos a estar girando alrededor de esto. Y cómo lográs compensar, mimar, consentir, etcétera, etcétera, a las personas que tenés bajo tu rol, tutela o lo que fuere, para que justamente cuando no se alcanzan esas cosas o cuando lo que dijiste no les cerró del todo, bueno, volvamos un poco a lo mismo, a la confianza, ¿no? Exacto.